Buen día, bienvenidos al mundo de las finanzas, específicamente a la Cátedra de Mercado e Instituciones Financieras. Somos un equipo participante de la Maestría en Gerencia, Mención Finanzas, de la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho, sede Cumaná. Y les vamos a hablar sobre el sistema financiero venezolano y la intermediación financiera como función principal del sector bancario. Empecemos. Desde el inicio de los tiempos, la actividad bancaria se ha visto a lo largo de la evolución del hombre. Los primeros bancos fueron considerados los templos por ser sitios seguros, de máxima seguridad. Los primeros banqueros fueron los dioses y los primeros cajeros, los sacerdotes y las sacerdotisas. Ejemplo de ello es el Templo del Sol en Babilonia, cuyo banco templo aceptaba depósitos y tramitaba préstamos. Los servicios o funciones que brindaban era conservación del dinero más el cambio. Esto por el hecho de recibir una compensación salarial. De igual manera, en Siria y Babilonia se utilizaron instrumentos financieros como los pagarés y las letras de cambio. En Grecia se empleó el uso de las monedas y algunos instrumentos de crédito, igual que en Roma. No obstante, con la caída del Imperio Romano, el arte de la banca se vio afectada y desapareció al igual que la cultura. Con el transcurrir del tiempo, en Italia se reactivaron los instrumentos financieros como la letra de cambio, el uso de la moneda y apareció la figura del cambista, que es conocido como el padre de la banca. Esta es una persona que se encarga de hacer negocio al intercambiar una moneda por otra emitida en un país o zona distinta. Los primeros banqueros utilizaban sus recursos propios. Con el pasar del tiempo recibían depósitos de metales preciosos en garantía. Las personas que entregaban estos metales preciosos o el dinero, las monedas que tenían, recibían un documento. Estos documentos no eran negociables, eran intransferibles. Como la actividad bancaria tuvo mucho movimiento, los documentos se convirtieron en recibos negociables a terceros que podían ser parciales o totales. Estos recibos extras le dieron paso al crédito. Asimismo, existieron las primeras regulaciones. ¿Con qué motivo? Con el motivo de asegurar al público los fondos depositados, es decir, el dinero que entregaban en custodia, protegerlo. El depositante, a cambio de entregar sus fondos, recibía una compensación. Los primeros banqueros tenían que ejercer esta actividad bajo ciertas reglas o condiciones. Para ello debían realizar un depósito al Estado y trabajar bajo los principios de transparencia y público. Por ejemplo, publicar los balances de manera periódica y todas las transacciones que realizaban. Ejemplo de esto lo vemos en Alemania, específicamente en Hamburgo, con la familia Feuer, para el siglo XV y XVI, quienes prestaron grandes sumas de dinero a Carlos V de España para financiar movimientos bélicos. Igualmente sucedió en Inglaterra, donde la banca nació gracias a las actividades de los artesanos y los joyeros del siglo XVI, creando el Banco de Inglaterra por parte de la corona. ¿Cómo entra Venezuela en este juego de la banca? Primero que nada, Venezuela, cuando se formó como república, trata en lo posible de crear el Banco Nacional. Pero este banco no tuvo mucho auge debido a los factores económicos, políticos y sociales presentes en la época, ya que persistía una economía precaria, carente de poder y un mercado muy reducido. Con el transcurrir del tiempo, aparece el Banco de Venezuela para el año 1870, quien se convierte en el custodio de los fondos del gobierno. Debido al auge que tuvo el Banco de Venezuela, surgen otras entidades como el Banco Caracas. No obstante, la actividad bancaria se queda hasta allí, sino que también recibe capitales extranjeros. Entre 1916 y 1917 se instaura en Venezuela una sede del Royal Bank of Canada y el National City Bank of New York.
Para 1940 se crea el Banco Central de Venezuela. Esto es uno de los organismos más importantes y a partir de allí se le da, de cierta manera, una organización a la actividad financiera. El Banco Central de Venezuela se encargaría de emitir los billetes, actividad que antes realizaba la banca comercial, y controlar las divisas, que esta actividad la llevaba a cabo la Oficina de Control de Cambio. Para el año 1940 también surge el Consejo Bancario Nacional y la Superintendencia de Bancos, quienes se encargan de supervisar la actividad bancaria. No obstante, para dar respuesta a todas las demandas y problemáticas que presentaba la sociedad, el Ejecutivo Nacional se ve en la obligación de crear bancos especiales, entre los que se pueden mencionar el Banco Industrial de Venezuela, el Banco Obrero, el Banco Agrícola y Pecuario, que en la actualidad es FONDA. Venezuela no está aislado de la banca mundial. Es por ello que a partir de 1946 se afilia con el Banco Mundial. Recibe su primer préstamo en el año 1961. ¿Qué buscaba este Banco Mundial? Apoyar a los gobiernos, a los distintos países, en mantener la estabilidad económica, apertura de la economía, desarrollo del sector privado, fortalecimiento de las instituciones públicas y mejoramiento de la infraestructura, así como desarrollo de los recursos humanos y la distribución de ingresos. Ahora bien, conozcamos un poco el sistema financiero venezolano. El sistema financiero venezolano no es más que un conjunto de instituciones, instrumentos y mercados financieros, cuya misión consiste en canalizar el ahorro financiero del país hacia los sectores productivos de la economía. Esto no es más que un medio para que interactúen las unidades de gasto con superávit, como lo son las familias, las empresas y gobiernos, con las unidades de gasto con déficit, en este caso los prestatarios. ¿Qué busca este sistema financiero o qué se persigue? Captar activos o instrumentos financieros, garantizar la asignación de recursos eficazmente, contribuir al logro de la estabilidad financiera y monetaria de un país y fomentar el ahorro y la inversión productiva. El sistema financiero venezolano está conformado por la siguiente estructura. De acuerdo al decreto con rango, valor y fuerza de ley de instituciones del sector bancario, tenemos entonces la banca universal, que consiste en todas aquellas instituciones que realizan todas las operaciones de intermediación financiera y sus servicios conexos. Tenemos también las instituciones bancarias especializadas. Bajo esta modalidad se encuentran los bancos de desarrollo y los bancos de microempresarios y microfinancieros. ¿Qué persiguen los bancos de desarrollo? Fomentar, financiar y promover proyectos de desarrollo industrial y social de un país. Mientras que los microfinancieros persiguen fomentar, financiar y promover los activos de producción de bienes y servicios de un país enfocado en la mediana y la pequeña empresa. Hablamos de las casas de cambio. Las casas de cambio, a pesar de estar dentro del sistema financiero, no cuentan o no tienen carácter de institución bancaria y su objeto es realizar operaciones de cambio vinculadas al servicio de encomienda electrónica y aquellas operaciones cambiarias que hayan sido autorizadas por el Banco Central de Venezuela. Con respecto a los operadores de cambio fronterizos, no poseen tampoco carácter de institución bancaria y tienen por objeto la compra y venta de divisas en efectivo. Venezuela, el sistema financiero está conformado por un conjunto de instituciones bancarias, financieras y otras, tanto públicas y privadas, que participan en la intermediación financiera, cuya responsabilidad es la de asignar los recursos financieros necesarios al sistema económico. Todo ello para garantizar el logro de la estabilidad monetaria y financiera del país. Los entes que regulan y supervisan y controlan los distintos sectores que integran el sistema financiero nacional son regidos por leyes especiales, cuyas funciones están reguladas por medio de esta ley. Cabe destacar que estos entes reguladores son los encargados de desarrollar actividades, normas y procedimientos con el propósito de lograr la expansión de la infraestructura social y productiva de la nación.
Todo ello contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, presentado por el Ejecutivo Nacional y aprobado por la Asamblea Nacional. Dentro de los organismos que regulan el sistema financiero se encuentran los siguientes: organismos públicos. Venezuela actualmente cuenta con 4 organismos que son el Banco Central de Venezuela, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, mejor conocido como Sudebanco, el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, FOGABE. Ahora vamos a darle una explicación de cada uno de estos organismos. El Banco Central de Venezuela, creado en 8 de septiembre del año 1939, se es regido por el decreto del rango, valor y fuerza de la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, año 2015, cuyo objetivo primordial es el de mantener el equilibrio interno y externo de la economía. Además, se encarga de regular el sistema financiero a través de las actividades crediticias de los bancos y otras instituciones, tanto públicas o privadas. Todo ello vinculado con las políticas monetarias y fiscales que se llevan a cabo, además de participar en el desarrollo de la economía para hacerlo cada vez más independiente. Ahora conozcamos un poco de lo que es la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudebanco. Es un organismo autónomo de carácter técnico con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del sector nacional, cuya función es la de regular y supervisar a las instituciones del sector bancario para contribuir con la estabilidad del sector y el desarrollo nacional. Ahora bien, con el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, FOGABE, anteriormente denominada Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, es un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas. Fue fundado el 20 de marzo de 1985 y es regulado en el decreto con rango, valor y fuerza de la Ley de Instituciones del Sector Bancario. Todo ello surge debido a las seguidas intervenciones y cancelaciones de instituciones bancarias con el fin de amparar a los ahorristas frente a un debacle del sistema financiero nacional. Entre las funciones que cumple FOGABE está garantizar los fondos captados del público en las instituciones del sector bancario venezolano a través de acciones orientadas a dar respuesta efectiva y oportuna a los depositantes, administrando eficientemente los recursos y otros bienes de su propiedad. Segundo, ejerce la función del liquidador de las instituciones bancarias y su personal jurídico, con el fin de contribuir con la confianza y estabilidad del sistema financiero nacional, haciendo hincapié en un alto sentido de justicia y compromiso social en beneficio del país y de su pueblo. Todo ello con las políticas públicas contenidas en el Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación. Entre las instituciones financieras que están respaldadas por FOGABE se encuentran los bancos universales, los bancos comerciales, los bancos de inversión, bancos hipotecarios, los fondos del mercado monetario, las sociedades de capitalización y, por último, las arrendadoras financieras. Siguiendo con los organismos públicos, tenemos a la Superintendencia Nacional de Valores, anteriormente conocida como Comisión Nacional de Valores. Es un organismo público el cual se encarga de regular y supervisar el funcionamiento eficiente del mercado de valores, para la protección de las personas que han realizado inversiones en valores y para estimular el desarrollo productivo del país, bajo la vigilancia y coordinación del órgano superior del Sistema Financiero Nacional. Entre sus principales tareas tenemos que la SUNAVAL
es la encargada de autorizar, supervisar y suspender, de ser necesario, la autorización de los operadores de valores autorizadas. También es la encargada de autorizar, inscribir y suspender, de ser necesario, en el Registro Nacional de Valores, la oferta pública de los valores emitidos. Seguimos ahora con el Consejo Bancario Nacional, otra de los organismos públicos. Este fue fundado el 14 de marzo de 1940 y está regido por la Ley de Bancos y otras instituciones financieras. Está conformado por un representante de cada uno de los bancos e instituciones financieras, con excepción del Banco Central de Venezuela. Posee dos órganos deliberantes, los cuales son la Junta Directiva y la Asamblea. En cuanto a la Junta Directiva, tenemos que estar conformado por un presidente, dos vicepresidentes y 4 vocales. Estos son elegidos en asamblea de su mismo seno, tienen duración de 1 año y pueden ser reelectos. En cuanto a la asamblea, está conformado por los miembros del Consejo Bancario y deberán reunirse cada vez que lo convoque su presidente, por lo menos una vez por mes, o cuando lo convoca el presidente del Banco Central de Venezuela, de FOGADE, de SUDEBAN o dos de los miembros de su mismo seno. Entre sus principales tareas tenemos que es la de estudiar las condiciones bancarias y económicas del país, así como de enviar informes con sus conclusiones y recomendaciones a la SUDEBAN y al Banco Central de Venezuela. Con respecto al órgano superior del Sistema Financiero Nacional, tenemos que es el órgano rector encargado de regular, supervisar, controlar y coordinar el funcionamiento de las instituciones financieras integrantes del sistema, a fin de lograr su estabilidad, solidez y confianza e impulsar el desarrollo económico de la nación. Respecto a algunas tareas en función del sector bancario, tenemos que es la de vigilar, promover y garantizar el adecuado desempeño del sector bancario como promotor de las principales áreas de la economía nacional. De igual forma, estimular los cambios necesarios que permitan el acceso al ahorro y financiamiento de las personas naturales y jurídicas. Pasamos ahora a hablar sobre los organismos privados, y entre las primeras tenemos a la Casa de Bolsa, que no son más que instituciones que tienen por objeto la prestación de todos los servicios necesarios para realizar en forma continua y ordenada las operaciones con títulos valores. Entre sus principales funciones tenemos que es la de actuar como intermediario en el mercado de valores, recibir recursos por concepto de las operaciones con valores, ofrecer asesoría especializada y colocar valores en el mercado de valores. En cuanto a otro de los organismos privados, tenemos al Fondo Monetario Internacional, que es el organismo más importante en las instituciones financieras internacionales. Fue creado en el año 1944 y actualmente lo conforman 184 países, es decir, casi todos los países del mundo. Su actividad principal está centrada en la política macroeconómica. Por ende, sus funciones primordiales son estimular la expansión y el crecimiento del sector comercial a nivel mundial, reducir el radio de devaluaciones dentro del mercado cambiario, proporcionar soluciones a los conflictos macroeconómicos que se le presentan a cada país, realizar seguimientos de evolución de los medios, de los métodos políticos, económicos y financieros alrededor del mundo, aprobar o conceder préstamos a aquellos países miembros que lo requieran y brindar asistencia a nivel técnico a todos aquellos gobiernos y bancos centrales de los países miembros. Respecto al Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos que es una institución financiera internacional creada en el año 1959 para contribuir al aceleramiento del progreso económico y social de América Latina y el Caribe. Entre sus principales objetivos se encuentra la de reducir la pobreza, promover la equidad social y lograr el crecimiento económico sostenible, además de usar los fondos provenientes de los mercados financieros, de su propio capital y de otros recursos para financiar los proyectos de desarrollo en sus países miembros. Estructura de las operaciones y resultados de los institutos financieros en Venezuela. El sistema financiero lo conforman un conjunto de instituciones financieras, ya sean públicas, privadas, comunales y cualquier otra organización que opera en dicho sector. Este sistema se encarga de regular, supervisar, controlar y coordinar el funcionamiento de las instituciones integrantes, con el fin de lograr su estabilidad, solidez y confianza, impulsando de esta manera el desarrollo económico del país.
Conclusiones. La actividad bancaria ha estado presente en el desarrollo de la humanidad desde el inicio de los tiempos. Sin embargo, ha evolucionado con el tiempo pasando a ser una actividad económica perteneciente al sector terciario que continúa brindando apoyo y respaldo al resto del sistema económico, bien sea a escala regional, nacional e internacional. Los avances tecnológicos han permeado al sistema financiero y en la actualidad, y como respuesta a los cambios del entorno de la banca, ha adoptado sus instrumentos y servicios a las nuevas plataformas informáticas, ofreciendo hasta cuentas virtuales, siempre y cuando tengan la aprobación y visto bueno de los organismos encargados de regular el sistema bancario venezolano, como lo son la Sudeban y el Banco Central de Venezuela, en el caso venezolano. En la actualidad, el sistema financiero venezolano atraviesa por una fuerte crisis, donde la función de intermediación no se cumple a cabalidad, puesto que no existe la figura del ahorro y por ende las instituciones financieras no cuentan con recursos suficientes para el otorgamiento de préstamos. En definitiva, el sistema financiero es uno de los motores principales de cualquier economía, por lo que es necesario políticas de Estado que conlleven a su fortalecimiento. Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantees ahora, lo cosecharás mañana. Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora, lo cosecharás mañana tarde.